Como hemos dicho anteriormente, todo lo que hacemos va derivado directamente de Ciara. Todas las líneas de rotación pulmonar, no es el segundo ojo el control. A ver, no. Bueno. Todo va enfocado directa y llanamente a la peor patología respiratoria que hasta ahorita conocemos, independientemente de su causa. Coronavirus, H1N1, pancreatitis, independientemente. Cualquier cosa que genere un SIRA o un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto tiene la mención en todo lo que hacemos, en todo lo que ventilamos, en todo lo que tratamos de transmitir. La definición tiene mucho tiempo, de hace 20 años. Pues algunos recordarán, otros no. Antes el SIDA se clasificaba así. No son de fisiopatía, ese tipo de cosas, porque son también cosas tremendamente aburridas. ¿Alguien ha visto esta escala alguna vez? Sí. Escala de Murray. Ok. ¿Cuándo fue hecha? Antes de 2012. Ok. Es una referencia por Berlín. Sirve. Analícenla nada más. Es una escala que se basa por cuántos cuadrantes de la radiografía tengas afectados, cómo está el Kirby en diferentes divisiones, qué tan afectada esté la confianza, qué tanto PIB traigas, y a partir de ese puntaje trata de meter una mortalidad. ¿Cuántos pacientes de ustedes, sobre todo de urgencias, han tenido que ponen un Murray de tantos puntos y una mortalidad del 90%? No pasa la terapia. ¿Por qué? Porque se va a morir. ¿Cuántas veces no le han pasado? Por pocos. Aquí sí pasa, no pasaba. En aquellos años dividíamos la lesión aguda pulmonar y lo que es obviamente el SIDA propiamente dicho, de acuerdo al puntaje que te vaya dando, y le ibas acomodando de acuerdo a la puntuación la mortalidad de los pacientes. La realidad de las cosas, pues, es que ese tipo de definiciones que se hicieron, pues, fue hace rato. ¿Cuántos de hace qué? ¿Cuántos años? ¿Qué año estamos? Hace un buen. Ese tipo de definiciones en aquel entonces manejábamos a los pacientes. Entonces, cuando te quieran valorar a un paciente y te salgan con esto, te tienen que justificar por qué. Tiene una utilidad en la actualidad, pocas, pero sí tiene. La utilidad del Murray actualmente va encaminada a este estudio antes de 2012, como indicó el doctor, por el que te calculé el 2011, sobre el estudio del César para los pacientes como que tiene usado en el estudio de meter o no meter a los pacientes a ECMO. Entonces, todavía en aquellos entonces clasificaban los pacientes por Murray para ver si era candidato o no candidato a ECMO principalmente. Ahí dice prácticamente por qué es, depende de cómo se sintiera y todo lo que usaran, y es el estudio del César. La situación que nos comentan aquí, bueno, que sí comentan después cuando leas el artículo, es que sí, obviamente que la principal ventaja del Murray es que tiene muchas cosas de forma conductual y en forma de estudios, y pues obviamente que la comprensión no solamente medida, entre otras cosas. Pero la manera por qué el autor de este estudio decidió usar el Murray fue porque le dio la gana, no porque fuera más útil. Todavía no salía de Berlín, hasta un año después salió de Berlín. Pero lo estaba clasificando en aquellos entonces y él lo clasificó por Murray, nomás por eso. Entonces, cuando vayan y te valoran a un paciente y te pongan un Murray, le vas a preguntar al intensivista si te lo va a meter a ECMO, ¿qué piensas hacer? Porque para otra cosa no tiene ninguna pinche utilidad. Ninguna. Entonces, en aquellos entonces, desde el 88 para el 94, entonces antes del Murray, antes del César, todo, se estudiaban los pacientes después de acabar el Murray como lesión pulmonar aguda o SIDA. Y partían el Kirby pues un poquito más estratégico, 2 puntos nada más, menor de 300 lesión pulmonar, menor de 200 SIDA. Y era agudo crónico, bueno, también es agudo, infiltrado de la tierra, ya no se metían tanto en qué paraches o no paraches, que la verdad que estaban afectados, pero lo que sí hacíamos en aquellos entonces era meterle swan gas a los pacientes. Mucha de la teología del problema de los pacientes con SIDA es que no sabíamos hasta dónde era un problema cardíaco y hasta dónde era un problema pulmonar intrínseco. Entonces, en aquellos entonces le metíamos un swan gas y analizábamos la presión en cuña, donde si se elevaba de 18, ese güey es cardíaco. O va combinado o otra cosa. Entonces, aquí más que nada es eso, medir las hipertensiones de cavidades izquierdas por transmisión hacia las derechas por medio de los swan gas, principalmente, y determinar si por milímetro de mercurio tenía un componente cardíaco o no esa falla. Todavía no estaba bien analizado, bien dilucidado lo que es la patología en sí,
donde sabemos perfectamente que también puede provocar fallas cardíacas, ¿no? Aunque por otra cosa, o que el edema que tienen los pacientes es mixto. Además de ser linfático, también es mixto, además es inflamatorio y a veces tiene un cierto componente cardiogénico. Ningún paciente es puro. Entonces, así siguió prácticamente desde el 94 hasta el 2011 que amaneció el Berlín una mañana y se puso prácticamente a la cárcel. Pero leve, moderado, severo, leve, moderado, grave, por así decirlo. Partía el kilo de 300 a 200, 200 a 100 y menos de 100, todos con un PIB necesario de 5 para arriba. ¿Por qué? Porque no podías decir que el paciente tenía SIDA si le andabas reclutando menos con un PIB de 3. Entonces no es bueno setearlos por debajo de 5 porque ya el estudio pierde validez. Simplemente, ¿por qué? Porque pacientes con menos de 5 sí puedes tener equilibrios de 150, menos de 200 y no solamente está en SIDA. Se desreclutan los pacientes. Y se iban por tiempos. Si el paciente empeoraba o tenía nuevos síntomas en una semana, entraba. Al siguiente punto, que era radiografía torácica, opacidades bilaterales que no fueran explicadas totalmente por derrame, atelectasia, nódulos o alguna otra cosa, trataban de verlo por ahí y analizando el origen del edema. Que la falla respiratoria no fuera totalmente explicable por una falla cardíaca o sobrecarga de volumen. Ya tomaban en cuenta que a esos pacientes les iba mal el corazón también. Entonces sustituimos el FANGAS por un triste, llano y mediocre ultrasonido. Es lo que hacemos con los pacientes actualmente, o como deberíamos estudiarlos principalmente, ¿no? No es porque yo lo haga, pero pues, ustedes y yo deberíamos de hacerlo. Entonces clasificamos a los pacientes así. ¿Cuál es la mortalidad que arrojaba el Berlín? En aquel entonces, en leve, moderado, severo, ¿cuánta creen? ¿Cuánto es lo más alto de mortalidad que tenemos con el Berlín de 2012 para acá? 90. A diferencia del Murray del 90%. 40. Hasta 45%. Con los juguetes, con las estrategias que hicimos de aquellos entonces hasta acá, los pacientes han sobrevivido mucho mejor, del 95% en su forma más severa hasta 45%. Tomando juguetes de verdad. Por eso fue muy criticado también cuando lo comparaban con la clasificación anterior, con la clasificación europea, y vieron que pues, prácticamente el valor predictivo era el mismo. Entonces mucha gente decía, pues, ¿para qué chingada la hacemos? Y realmente salía más o menos la misma, si estábamos bien con la otra y todo. Obviamente sí tiene algunas ventajas del Berlín, como otras cosas como digo, cardíacas, ultrasonográficas, ya no le metes un metro de tubo al corazón derecho para ese tipo de problemas para poder identificar a los pacientes. La clasificación europea es la de Murray, ¿no? ¿De acuerdo? La de Murray es la europea, no, es diferente. No, estaba antes de la europea. Pero salió del 94 hasta el 2011, por así decirlo. Entonces, cuando nos comparaban, vieron que realmente no había ninguna ventaja entre uno y otro. Realmente. Entonces, todo el concepto nace del concepto de Baby Long. ¿Quién sabe decir qué es un Baby Long? Baby Long no es parte de la fisiopatología del SDRA, ¿Decía? que van diferentes De la membrana hialina. ¿Ah? No viene lo de la membrana Es que hialina. se encuentran en diferentes estados alveolos, apical, basal y medio. Eso es lo del Baby Long, ¿no? ¿Más simple? ¿Por qué se llama Baby? Es porque con los cambios de presión durante el nacimiento, no, antes del nacimiento en los niños. Antes del nacimiento de los niños. Ok, ¿quién da más? Es por lo del colapso alveolar, pero el patrón heterogéneo que Antes pensábamos que el SIDA era homogéneo. Que cuando caía la bronca eran los pulmones parejos de arriba abajo, las 3 zonas de West y Manais. La tomografía, el procedimiento del equipo de cosmodimos te cuenta que la bronca era en parches. Entonces, cuando tú dices Baby Long, o el concepto que se acuñó en aquellos entonces, hablando de los 80, le llamaban Baby Long porque realmente la cantidad de masa pulmonar que tenía un paciente sano, bueno, enfermo con SIDA, equivalía a 200 a 500 miligramos, 200 a 500 gramos de pulmón sano y equivalía prácticamente al de un chiquillo de 5 o 6 años. Entonces acuñaban el concepto de Baby Long para uno, para darle mayor importancia, y segundo, para dar a entender que la reacción no era totalmente homogénea, que era heterogénea y en parches. Hay áreas donde simplemente no se ventilan, otras que necesitan así, pequeños pedazos de pulmón donde sí funciona todo perfectamente bien y que están estresados porque estás tratando de rescatar las áreas que no puedes abrir por la enfermedad y el concepto. Entonces el Baby Long equivale literalmente a lo que se pensaba. La cantidad de gramos del tejido pulmonar que se sirve en un SIDA severo, en un adulto,
y que equivale básicamente a un niño de 5 o 6 años. Por eso se llamaba baby. Aparte para acuñarlo y cuidarlo. Desde aquel entonces ya sabían que tenían que cuidar esas pequeñas partitas de pulmón sano en lo que trataba de rescatar las que estaban jodidas. Entonces el baby lung, con el paso del tiempo, se acuñó y lo llamaron que el baby lung se volvió adulto, el mismo Gattinoni lo mencionó. Y hablaba de meter un poquito más de ciencia y tecnología al concepto. Entonces empezó a meter las unidades Hounsfield a ese tipo de cosas del abordaje. Y más que nada que la evidencia sugería que había partes bien aireadas y mal aireadas dentro del baby lung y que el concepto era más funcional que una definición anatómica. Saltó un poquito más a decir, ¿sabes que no eran 500, 200 gramos? Era un poquito diferente. Y dentro de esos 200, 500 gramos había otro tipo de daños. Entonces, al meter las unidades Hounsfield, se dieron cuenta que, como bien saben, espero que sepan leerlas, si tienen menos 900 de unidades Hounsfield, tienen 90% de aire en esa parte del tejido. Si tienes menos 500 unidades, equivale a 50% de gas en ese tejido. La mayor parte del pulmón pues, tiene totalmente gas, lo que acá se debe percibir. Entonces, al medirlo por unidades Hounsfield, se dieron cuenta que el baby lung creció un poco y pasó de 200 a 500 a 600 a 700 gramos de masa pulmonar útil en un paciente con SIDA y adulto, ¿no? Entonces, por eso le llaman así el artículo, ¿no? Cuando el baby lung se volvió adulto. Y creció un poco más cuando le metimos un poquito más de tecnología al estudio de imagen, y que el concepto no era nomás por pedacitos, sino que dentro de los pedacitos había áreas que funcionaban y otras que no. Entonces, esta situación, esta tomografía es un poquito diferente, donde analizan arriba libremente y abajo una medición de acá de 18 FDG o 18 fluoro de oxiglucosa, que es un metabolito de apoptosis, es un marcador. Entonces, puedes ver que esta área pulmonar pues se ve bien, ¿no? Lo jodido está acá, ¿no? ¿Sí o no? Y luego trató de cachar esta área contra esta área, la que se veía bien y la que se veía jodida, y les midió el metabolito por imagen. Lo rojo es donde está pintado el metabolito. Esta es la primera fase y después del reclutamiento, esto fue lo que pasó. Lo rojo son áreas donde está alterado el metabolito y son células donde se están muriendo y procediendo a apoptosis. ¿Qué le pasó a la área que supuestamente veíamos en buen estado? La empezamos a lastimar. ¿Qué le pasó a la área que estaba inflamada y cerrada? Cuando empezamos a meter poder, se empezó a abrir. Entonces, el concepto básico de este tipo de tecnología es que allí nos dimos cuenta que al momento que queremos rescatar estas partes, lesionábamos las que ya estaban rescatadas. Con este tipo de metabolito podíamos demostrarlo de forma visual. Entonces, el concepto de la pronación y la importancia que tiene de pasarlo de esto a esto. Liberar las áreas condensadas del dorso y volverlas ventrales prácticamente. Y eso es lo que evita que tengas menos problemas y menos daño. Pacientes pronados con SIRA y pacientes normales con supinos y pronos, como puedes ver, la cantidad de pulmón que ganas siempre le va mucho mejor al pronado que al que lo deja supino. Al final de cuentas termina por registrar mayor cantidad de pulmón útil, y está el hecho porque la gente a veces duerme mejor cuando están acostados boca abajo. ¿Sucede? Entonces, como conclusión, o lo que trataba de arrojar el artículo, era que lo vieran como un concepto de función, no nada más pedacitos que no servían. Si los estresabas, podías abrirlos y mejorarlos. Sin embargo, como el desempeño es global, tenías áreas pulmonares donde prácticamente te los echabas y te madreabas mucho el tejido pulmonar que te esforzaste tanto en rescatar, o que nunca se dañó, simplemente. El concepto viene también de aquí, como lo apoyó Gattinoni, de las áreas pulmonares, como bien por zona 1, zona 2, zona 3 de West. La cantidad de presión requerida para abrir determinados alveolos. Pueden ver que las áreas de las más inferiores, que aquí sobre todo están densas, están consolidadas, ocupas una presión infinita para abrirlas, jamás las vas a abrir. ¿Cuánta área pulmonar no abres? Más o menos como 30%. Después vamos a ver un artículo donde diga 30% de la masa pulmonar no se ventila para este paciente sano. Eso lo vamos a ver después en la clase de PIB. Nosotros nos dedicamos a buscar estas áreas colapsadas y áreas no tan colapsadas para tratar de rescatarlas con estas maniobras de ventilación y protectoras y demás. Lo único que no te dice la figura es que no está aquí en este cachito, está en todas partes. Igual como esta persona muy aireada, también tienes porciones más aireadas acá. Esto, como digo, no es una definición anatómica, es más o menos orientadora.
El problema es que cuando tú quieres abrir estas zonas y rescatarlas y hacer ganar mayor función, esas que estaban abiertas te las vas a reventar. ¿De qué depende? De que el paciente aguante o no aguante. ¿Puedes meterte sus alveolos para ver qué tanto es la bronca? No. Porque cuando tú metes el aire al paciente, lo repartes en todo el área pulmonar, no vayas a repartir donde más lo necesitas. La presión que se ejerce se puede hacer en todas partes. Algunas con efectos benéficos, otras con efectos inútiles y otras con efectos totalmente dañinos cuando estamos estresando al paciente. Entonces, se volvió muy dicotómica la valoración del SIDA, por así decirlo, entre si tiene o no tiene, o si tiene realmente. Entonces, esta revisión que se hizo hace unos años, más que nada, tratar de estudiar cuántas de las terapias intensivas, bueno, porcentaje de las terapias intensivas no reconocían el SIDA mientras lo tuvieran enfrente. Aquí vieron que prácticamente los médicos de la terapia intensiva podían más que nada dejar escapar, nomás detectaban 51.3% de los SIDAs leves y detectaban el 78.5% de los SIDAs severos. Quieras o no, el SIDA está en cualquiera de sus variedades, pero se despeló poco menos de la mitad de los pacientes en un SIDA leve. Entonces la capacidad de diagnóstico en la gente que nos dedicamos a esto no es tan buena como pensamos. Por eso hay que vernos otras cosas. Por eso siempre preguntamos a un paciente, ¿tiene SIDA o no tiene SIDA? Pues no, ¿por qué no? Si estoy la definición abarca, que es de acuerdo a cómo caiga el PIB, de acuerdo a cómo caiga el Kirby, de acuerdo a cómo esté mejorando los síntomas, no más falta meterle un eco, ¿no? Por así decirlo. Está el paciente suficientemente hipoxémico. Pueden sacar el Kirby o considerar un FIO seguro entre 30 y 40 y tener una gasometría con 90, por así decirlo. Y puedes tener el mismo FIO de 40, pero con una gasometría de 80, que se ve normal todavía y ya empiezas a caer en niveles de SIDA. Y es lo que hace la definición un poquito difícil. Si sacan el Kirby con esta definición, les va a salir bastante bien. Pero si nomás le bajan 10 puntos de oxemia con el mismo Kirby, con el mismo FIO, y el Kirby empieza a cambiar. Entonces, ese concepto sí quiero que lo entiendan porque es muy, muy funcional. Entonces, como les digo, se volvió muy dicotómico. Si tenía o no tenía operación radiográfica, si tiene o no tiene. Nada, si tiene, pasa al siguiente punto. ¿Se explica la falla respiratoria por alguna otra cosa, sobrecarga, alguna cuestión? No, pues no se explica. Bueno, pasa al siguiente punto. ¿Está ventilado o está con invasiva y tiene mayor 5 y sigue jodido? Sí, bueno, sí entra y sigue avanzando. ¿El Kirby está debajo, muy caído de 300? Sí, sí entra, eso sirve. La definición es dicotómica, no importa la causa, no importan los antecedentes, no está diciendo otro tipo de cuestiones. Si te preguntan nada más como causas y no está muy sobrecargado el paciente. Pero si no lo está, nunca lo estuvo el paciente. Y todo eso lo tienes, ¿cuántos pacientes realmente con SIDA tienen? Realmente, si te fijas bien, es muy dicotómica la definición actual. Tiene sus fallos, tampoco es perfecto. Entonces, el manejo ventilatorio y la protección pulmonar y la farma va encaminada, como bien dijimos, de este estudio viejo, que es el ARTE, detenido a la mitad, como característica, obviamente, por el proceso de los pacientes, obviamente, empezaban a mejorar, ellos empezaban a morir, y los puntos eran estos: un poquito menos de 900 pacientes, 6 contra 12 de volumen, y meseta de 30 contra 50, que jamás llegaron a 50, y la mortalidad, como pueden ver gráfica, ya la analizamos en el artículo pasado. Ahí tenemos prácticamente la mortalidad de 31 contra 39.8. Y acá pueden ver que en el mismo artículo, como cosa de esa gráfica poco popular, donde pueden ver que la mortalidad era mucho más alta en aquellos pacientes que tenían mejor compliance estática. ¿Por qué creen? Todas las compliance dinámica y estática van a mejorar entre más volumen le metas. Por eso te digas aquí los volúmenes de 12 siempre tenían mejor compliance o un poquito mejor compliance. Dices, pues va mejorando, pues va un poquito mejor, ¿no? Pero era a costa de meterle más volumen, y estos güeyes son los que tenían mucha más marcada mortalidad. La meseta sí importó, pero jamás llegaron a 50 que trataban de explorar. Entonces realmente se valieron mucho más del volumen, por eso el volumen sigue rifando, como ustedes vulgarmente dicen, como la regla de oro principalmente, junto con la presión plató. Entonces lo que quiero que entiendan es que a mayor confianza, tienen que ver si no tienen un volumen exageradamente alto, o fuera de proporción, o fuera de protección. Entonces, el día 1, el día 3 y el día 7, hablando de la presión plató, como pueden ver, ni se acercaron al 40. Más esto fuera de 37. Fue lo más alto que tuvieron. ¿El objetivo del estudio se cumplió? No. Jamás llegaron a probar cómo les iba a los pacientes que agarraban plató de 50. Esa parte del estudio, como ellos lo propusieron, no llegó. Porque no es un estudio perfecto. ¿Y el PIB? ¿Cómo fue el PIB?
9 contra 6, 9 contra 8.6, 8.1 contra 9.1. Día 1, día 3 y día 7. ¿Cuánto PIB le bajaron, doctores, del día 1 al día 7? Hace 20 años. Del día 1 al día 7. ¿Cuánto le bajaron? Duró un poquito realmente, ¿no? Entonces, valiéndonos de la historia, ¿de dónde justifican estarle moviendo con la pinche perilla del PIB? Porque tiene perilla, nada más el vendedor. Ese es el problema que también vamos a analizar en otra clase. Esta tabla ya la hemos visto. Esta es la tabla más popular de este estudio, obviamente, como pueden ver, donde está el titulaje del PIB, que es la peorcita que pueden agarrar, es más empírica y de compas. Y ese es el motivo, pues. ¿Qué pasará si el factor de volumen te da peso real? Nuestros pacientes están así. Hemos tenido hígados por acá, de tanto volumen abdominal. Los pulmones no crecen para los lados, pues. Crecen para arriba, nada más para arriba. Entonces, si ustedes se definen más que nada por esto, afortunadamente es algo que ha quedado atrás, ¿no? Ya casi no lo hacemos. Pero, te lo digo yo de todo corazón, yo hace 3 años que llegué no tenía una puta idea de eso. Una puta idea de eso. No había talleres ventilatorios, no había nada de ese tipo de cosas. Ustedes ven que hacen todos los días también, esas cosas. Y es que vamos que nomás yo verdad que sí, yo escucha mamón, pero sí yo lo trabajo. ¿Por qué? Porque se hace en otras partes de forma obligada. Pura chingada que hacer, ¿no? Ahora sí, qué bueno. Entonces, después se hizo otro estudio de 2004 de titular el PIB, alto y bajo prácticamente, debatiendo la mortalidad, un poquito menos de 600 pacientes, el titulaje fue más o menos igual. Aquí pueden ver los PIBs que se usaron, altos contra bajos. Estos güeyes definieron bajos, de 8 para arriba. La chingada. Entonces, ¿por qué estamos ahí, joder? Este güey te dice el PIB de 8, no, está bien alto. Nada. Entonces es lo que quiero que analicen. Cuando lees el título de los estudios, te lanza mucha información que puede ser muy sugestionable y muy influenciable. Cuando ya te vas al tabulado te das cuenta que te estaban haciendo güey. Aquí puedes ver que el PIB en el volumen alto estaba en 14 y lo bajaron hasta el día 7 como ¿cuánto? Como 2 puntitos, menos de 2. Es lo que quiero que entiendan, pues. La gente que sabe, la gente que publica, no ha hecho cosas como las que ustedes y yo vemos todos los días, o veíamos cuando éramos estudiantes, o seguimos viendo ahorita que somos estudiantes. Al final de cuentas la mortalidad fue la misma, no hubo ninguna diferencia, pero sí ya le metían el volumen de 6 por kilo y la plato de 30, en eso sí se fijaron. Pero abandonaron esa situación de meterle artículo fuerte por el cual mucha de la población médica empezó a relegar el PIB, solamente que no te dice cómo estaba aplicado. No hubo ningún punto intermedio entre 14 y 8, por así decirlo. Private Pressure 2015, otra medida de presión pulmonar, introducida por Amato, ya tiene su concepto de hace mucho tiempo. Estudio grande, menos de 4.000 pacientes. El Private Pressure vemos cómo sacarlo, donde tenía su mejor compliance, su mejor mecánica ventilatoria debajo de 15 y se estorpeaba cuando aumentaba de 15 principalmente, junto con la mortalidad que también se iba al carajo, como bien definimos, en los 3 grupos. Alta mortalidad, azul y buenas noches y disminución de la mortalidad. Eso sí queda muy claro, ¿no? Aunque el concepto básico arrojó principalmente eso, que la plató, aunque esté alta, no siempre mataba a los pacientes. El volumen sí. Entonces, la mortalidad se implementaba a partir del 10 de 15 y, como ven, dijimos, y el pressure de 15 y analizamos algunos otros tipos de estudios que están por salir o que hay que corretear a que nos interesa esto, ¿no? La epicardia permisiva como concepto, un concepto viejo. ¿La usan? ¿Han visto que la usan? ¿Sirve o no sirve? Parecía. ¿Cuál es para decir? Como medida de protección pulmonar. Pues sí, sí la uso. ¿Sí la han llegado a usar? En la fisio del SIDA es normal que retenga CO2, pues sí, es una patología exclusiva. No tan exclusiva, pero sí provoca mucho eso. Metes mucho PIB, más atrapamiento también, más de retención de CO2. Y sí, veamos este concepto de hipercamia permisiva y limitamos el volumen, la plató y todo, bajándole a la frecuencia y todo eso, todo útil en este tipo de cosas y contraindicado a esta población. ¿Quién es? Cualquier TCE no le puedes meter esta estrategia porque vasodilatabas adentro. Cualquier paciente inestable porque hipotensaba, cualquier paciente con arritmias o beta-bloqueadores porque radicardiza el CO2 y cualquier paciente que no estuviera bien corregido la bulimia porque hipotensaba también a los pacientes. Entonces todo eso se contraindicaba en aquellos tipos de poblaciones y era muy útil en estas otras dos, o al menos eso se pensaba. La estrategia era esa, bajar de 6 a 8, de 4 a 7 el volumen
siempre cuidando la plató y bajar frecuencia, disminuir los tiempos, todo lo que se pudiera evitar para que no tuvieran tanto autopip. Y sí, en aquellos entonces, en los 80 y tantos, bueno, 2005 y también en los 80, la meta era llevar el CO2 de 50 a 100 y no considerarlo peligroso, siempre y cuando el pH estuviera de 7.20 a 7.15. El CO2 tiene que ser reducción graduales. Funciona si tengo un riñón que sí funcione. Por eso el amigo del 2 o la madre, cuando tenía el prisma, no tenía el prisma. Si en estas máquinas que tú ves aquí, no podrían sobrevivir la mayoría de los pacientes con SIRA. A menos por H1N1. Los pacientes con SIRA que no tienen compromiso renal, regularmente sobreviven bien o aguantan bien. Aquí al seguro y fuera del seguro. Pero sí, tienes que tener la idea y el conocimiento que el riñón nada más puede compensar 10 milímetros de mercurio de CO2 por cada hora. Si tú le mueves, haces cambios. Más rápido que esto, haces cambios en el pH. Es cuando empieza a generar acidosis respiratoria. Entonces, cuando inclusive se llegaba a 80, le bajaban la velocidad y le bajaban la dieta rica en carbohidratos para que no produciera y siempre usaban relajación muscular. Pero sorpresa, eso se alineó hace un par de años, ¿no? Como concepto, sabiendo todo lo que el CO2 provocaba en de los órganos blancos de nuestro sistema. Se informó que también disminuía la reacción inflamatoria, también las citoquinas, también las defensas, entre otro tipo de cosas, pero también hipotensiva, hacía problemas renales por el momento de la vasoconstricción, había otro tipo de procesos que no estaban tan bien estudiados o abordados. Y toda la evidencia que se analizó de años para acá, 2001, 2013, todos fueron, como pueden ver, este tipo de estudios prospectivos, multicéntricos, cohortes transversales. ¿Tienen fuerza? No, pero no son despreciables, pero no tienen la mejor fuerza estadística. Y toda la evidencia que había al respecto era igual, retrospectiva y transversal. Entonces, a final de cuentas, concluyeron que el CO2 no debería levantarse mucho más de 50. Entonces, ese concepto de epicardia permisiva lo puedes echar a andar si tienes este aparatito, que es el ECMO, que es la extracción de CO2. Como un ECMO, un sistema de hemodiálisis, porque en lugar de oxigenar, bueno, aparte de oxigenar, extrajera el CO2 y lo metiera completamente con CO2 normal. Difícil de conseguir y bastante caro. Entonces, el concepto de la epicardia permisiva ha quedado relegado porque también, como ya saben, el CO2 es malo para el corazón derecho, es malo para todo el sistema. Pero el límite lo redujeron mucho más. Todavía, a mí me alcanzó todo el límite como de 50, de 55 a 60, que todavía era permisible si el precio se conservaba, pero se ha decidido ya, más que nada a nivel de la literatura de nosotros, no elevarlo más de 50 si es posible. Y si no te queda opción, tienes que meter la tecnología que muchas veces no está al alcance de cualquiera. Si no tenemos esa tecnología, Doc. No te arriesgues. No. Se vuelve criticable. Ahora, ¿hay poblaciones que a lo mejor pueden sobrevivir con 50, 60? Sí, estoy seguro que sí. Que sea tu paciente en ese momento, si no tienes opción y no tienes tecnología, pues ponlo a prueba. Pero antes de eso, consideren otro tipo de estrategias. Primero, relajar a los pacientes. Esta es la curasis del 2010, en el cual lamentablemente solo fue comparado contra placebo y fue con cisatracurio principalmente. En un estudio de 340 pacientes demostraron un poquito mejoría en la mortalidad, pero contra placebo. Entonces, como conclusión sacaron que a los 90 días la mortalidad sí disminuía si lo relajabas, de 31 relajados contra 40 contra no relajados y 23 a los 28 días contra 33 cuando no lo relajabas. Nada despreciable, inclusive un poquito mejor que la AFNU, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, hace como un año salió el fetal, o también llamado Rose, que fue exactamente lo mismo, ¿no? Bloquear a los pacientes con bloqueador neuromuscular en el SIRA y definía o trataba de compararse con el otro que se había hecho. Y es un estudio un poquito más grande, fue un estudio comparativo contra pacientes paralizados por 48 horas o contra pacientes con sedación simple pero bien optimizada con SIRA, no relajados, solamente bien sedados. Entonces hacían eso y la mortalidad, ¿cuál fue? ¿A 90 días? ¿Y a los 28 días? Entonces, ¿dónde está la evidencia de 10 años, de unos 9 años antes del 2010 de la curasis? Se fue echada a perder. Entonces hay unas situaciones comparativas donde pueden ver cómo se manejó el estudio, su metodología y sobre todo los grupos que se estudiaron y sus porcentajes de outcomes, como pueden ver, primarios y secundarios, y sus índices de confianza. De hecho, hasta los índices de confianza fueron un poquito más valideros acá fueron demasiado bajos. Entonces hubo ciertas controversias
de por qué relajábamos a los pacientes parejo a todos, porque era una regla. Llegaba con SIDA, mínimo lo relajamos a todos, ¿no? Y es buena estrategia dependiendo del paciente, pero hubo diferencias. Primero, porque la mayoría de los pacientes, los de ambos grupos, en el grupo del PETAC le dieron un PIB mucho más alto y eso redujo la mortalidad de los pacientes, cosa que no hicieron en la curasis. Segundo, el grupo de la curasis tuvo una sedación mucho más gentil que en este otro grupo. Es decir, preferían relajar a los que sedarlos bien en la curasis hace 9 años. Tercero, pues fue diferente de cómo los abordaron. Casi siempre los pacientes en el nuevo estudio los abordaron de 12 a 24 horas, casi luego los metieron al estudio. Y en la curasis los metieron un poquito más tarde. Entonces, prácticamente no hubo un cierto sesgo por ahí. Al final vamos a platicar un poquito de esto. Entonces, ¿relajo o no relajo a los pacientes? La conclusión internacional o por opiniones es: si no lo puedes controlar, ya lo optimizaste, lo sedaste, ya relaja. La cosa es que te quita el concepto de relajarlo de primera instancia. Eso sí lo vamos a dejar de lado. Y estoy de acuerdo con eso. Pero si ya lo optimicé, le puse el Propto, le puse el Mina, le puse el Dexme, no mejora, le ponemos Bup-Fentan, no se acopla, el no acoplarse me lo desatura, el no acoplarse me levanta presión, se vuelve peligroso para el paciente por oxemia, por acople, ya lo relajo. Ahí sí. Y ya no es criticable. Los días pueden variar, como pueden ver. Entonces, antes de relajar, antes de meter la hipocamia permisiva, meten este concepto, que es el PROSEBA, que es el estudio de pronación, ideado 3 años después, en 2013, por Claude Waring. Entonces, este güey metía a sus pacientes, menos de 500 pacientes, con un PIB de 150 para abajo, y los pronaba 16 horas al día. ¿Hasta qué? Hasta que el PIB superara 150, le podía bajar el PIB de 10, o el FIO lo podía bajar de 60. Y los metía así: consideraba pronación temprana en las primeras 36 horas o con 12 o 24 horas de estabilidad clínica. No se prona el paciente jodido o inestable. No hagan eso a las 2 semanas, cuando está bien jodido o otra cosa. La mortalidad que demostró a los 28 días fue de 16 en los pronados contra 32 en la que no los pronaban. Mucho más satisfactorio que todo lo que hemos visto, ¿no? Y a los 90 días, pues bastante similar, ¿no? 23 contra 41%. De algo que ni siquiera es medicamentoso, que nada más es postural, tiene muchísimas ventajas. Ni siquiera tienes que meterle alguna estrategia diferente al ventilador, haces lo mismo, solamente lo volteas. Entonces, aquí la mortalidad y la conclusión es que sí, realmente la pronación funcionaba. Y el mismo Claude Waring antes se había referido a él mismo a tratar de hacerlo y no le había funcionado bien la mortalidad. ¿Pero por qué le fallaba? Porque las horas de pronación las hizo por 8 horas. Hubo gente que las pronó un poquito más, pero tampoco hubo gran diferencia en la mortalidad. Hasta que Claude Waring lo hizo así metido como está, con menos volumen, a diferencia de estos güeyes, menos volumen y más horas, pues como le bajó un chingazo la mortalidad de los pacientes. El PIB, como puedes ver, fue muy similar. En aquellos entonces usó menos PIB y usó más volumen. Prácticamente no le ayudó prácticamente nada. Acá bajó el volumen y le metió más PIB y los pronó por más horas. La experiencia le sirvió para darse cuenta que eso sí servía. Y lo que sucedía fisiológicamente es esto, ¿no? Esta revista también es muy buena, Respiratory Care. Entonces ahí estamos comparar las imágenes que pueden ver cómo se diluye o cómo se va cambiando después de que los pronas, cómo cambian prácticamente las áreas de oclusión y de cómo se va descubriendo el vidrio descubrido. Y algo muy importante que notó, acá está el porcentaje de índice de apoptosis. La barra blanca son los supinos y la barra negra son los pronados. ¿Quiénes tienen mayor apoptosis? Los que están boca arriba. ¿Y en dónde? En el pulmón dorsal, en el pulmón ventral, y no se quedó corto, también en el hígado, también en el riñón, intestinos y diafragma. El impacto del SIDA a nivel global, los demás con eso se mueren a la chingada. Por eso es falla hepática y falla renal tan fácil. El proceso inflamatorio que sigue y perpetúas al manejarlo supinamente, te va fregando y metiendo a apoptosis muchas células que estaban sanas al inicio de la patología. Entonces, pronar temprano es muy buena estrategia y la evidencia es fuerte, es muy fuerte, muy reproducible.
Yo me imagino que tengo que leer el artículo, pero por ejemplo, hay los que no se pronaron. Ajá. ¿Fue al azar o fue porque estaban hemodinámicamente inestables? Porque eso podría, Eso es lo que- acá podría lo- ser un sesgo. Todos los que están pronto deberían estar estables. Básicamente sí debe de haber cierto sesgo o intereses de por medio, como bien saben. Pero sí, aquellos que no se pronaron, ¿por qué no los pronaron? La idea básica es comparar. ¿Qué les pasa si los pronan o no los pronan? Reforzar un poquito el concepto que ya había sacado el güey. Si te fijas, se fue 2015, fue 2 años después del otro. Entonces, nomás lo estaban poniendo a prueba. Lo que estaban viendo es el impacto a nivel global, por así decirlo. Y sí, ven como el Kirby va mejorando conforme pasan las horas. Si te fijas, ya llegan 10 horas y no ves un despunte claro del Kirby. Se jode en la primera hora, como puedes ver, baja muchísimo el Kirby. Luego mejora, luego vuelve a bajar, mejora, y sí, se dispara después de las 14 o 16 horas. Todavía no ha habido estudio que fortalezca reducirlo a 12, ojalá que sí, porque sí da muchos problemas. Pero realmente es una muy buena estrategia, principalmente para acabar con este problema. Doc, Dime. la hipoxia refractaria, ¿cuándo la definiríamos? ¿Y esa sería la indicación para pronarlos? Pero por ser refractaria aplica los mismos conceptos que aplicó el Proceva. ¿A quiénes pronaste? A que tienes con un PIB mayor de 10, PIB mayor de 60 y quiere debajo de 150. Ya. Simplemente ese güey no mejoró. Como pueden ver, han ventilado pacientes rápidamente que están muy mal antes de intubarse, los intubas y mejoran luego. Eso no es un cierto. Eso no. Paciente que después de intubas pasan 16, 12 horas, no se estabiliza, sigue con PIB de 100, sigue con PIB muy alto, no le puedes bajar parámetros. Ese luego, agárralo temprano y protégelo. Y sí, protégelo contra qué? Contra la potencia que le metemos, obviamente con el ventilador, que es la falla cardíaca derecha. Y fíjate, ¿quién hizo el estudio? El mismo güey. Pronar a los pacientes para combatir la cardiopatía que le provocamos al paciente con el ventilador. Y sí, mismo estudio, la misma definición, la misma tabla que vimos en otro artículo. Entonces, ¿a quién podemos pronar y quién no podemos pronar? Contraindicaciones absolutas de los que no se pueden pronar. Cualquier paciente que tenga hipertensión intracraniana, ¿pero cuánto? Estos güeyes, por lo menos definieron que tiene que tener una presión intracraniana arriba de 30, no arriba de 20, arriba de 30 para contraindicar la pronación. O que la presión de perfusión cerebral fuera menor de 60. Antes de eso, a esos güeyes sí los pronan, aunque tengan TCE. ¿A quién más no pronan? Obviamente sangrados respiratorios, lesiones traqueales, lesiones faciales, es obvio. Cualquier paciente con trombosis venosa, pues no, ni al baño lo quieres llevar. Y cualquier paciente que tenga marcapasos que se haya puesto en los últimos 2 días, se contraindican, ¿no? Cargas faciales o hipertensión. Las pulmonías son diversas, pero el mismo Wenning, que es el experto en esto, de la pronación, tiene sus criterios acá más estipulados, ¿no? Y fracturas obviamente de la columna que no estén estabilizadas, hipotensos, embarazadas obviamente, y cualquier otra cosa que tenga, sobre todo tubos torácicos anteriores, no laterales, anteriores, sondas pleurales. Pero esos pacientes por obvias no los vas a pronar, porque están aterrizados sí podrías. De ahí la importancia que hay que ponerlos bien, mejor guiados que andar adivinando. La experiencia no se transmite, pues. Nada más te la platica, no te la enseña. Entonces es lo que quiero que eso se rompa. Entonces este güey que se dedica a la pronación o que es el mejor expositor de esta estrategia, pues él tiene sus criterios bien establecidos. El más importante para nosotros es este. Y aún así se arriesga. ¿Cuál es el más importante? ¿Vale? ¿Cuál es el más importante? Este, el de la presión intracraniana. Ah, ok. Que saltó o que se atrevió a meterlos a pesar de tener pacientes con presión arriba de 20, como baja de 20, pues ya es mucho. Este güey confió un poquito más en la autorregulación. O prefirió sacrificar unas cosas, hay que ver si le fue bien. Entonces, en resumen, las estrategias son estas, doctores. Por ejemplo, cualquier paciente con estos Kirby's, con esta tomografía y con esta gasometría, puedes considerarlo hipoxemia refractaria, como bien dijiste. Y sí, metes las estrategias ventilatorias, a veces llega a ser así, doctores. Relaciones de 1 a 1, frecuencias altas para tratar de ventilar, porque eso sí mantiene las presiones plato un poquito más bajas. Está otro tipo de estrategias con altos PIB, depende de cómo estén, las curvas de titulamiento, reclutamiento o no. Eso se llama Ollars Open Lung y se dice que nada más lo usan cuando está temprana la situación, cuando está tardío después de 7 días ya no reclutan pacientes. Y sobre todo se ve bien que no tengan contraindicaciones hemodinámicas o cardíacas derechas.
Se vale pronar al paciente tempranamente, aquí lo vuelvo a repetir, 16 horas antes de 2 días. Otra vez. Eso, y considerar si sea seguro con el paciente. Obviamente meter buenos relajantes si es necesario. Considerar diálisis si está muy positivo el balance o dejó de orinar para cuando tú lo agarraste. Con ese paciente debe haber quedado con firma del primer día. Y yo te digo nuevamente la terapia antibiótica dependiendo de la causa que tengas, ¿no? Aquí está la totomanana, como habíamos dicho antes. Otro tipo de estrategias, ¿no? El Graven Pressure ya lo hemos visto. Mucha gente importante, como pueden ver. Terminoni, Personi, mucha gente rara en italiano. Ya lo que vimos obviamente en el ergotrauma hacia el 2016, ese es el concepto que vimos al principio, de cómo el baby lung se dañaba por tratar de rescatar áreas que sabíamos que están dañadas, lastimábamos las circundantes y nomás engrandecíamos el problema, sobre todo cuando le metemos gran capacidad de volumen. Y si se fijan, ¿se abrió la colapsada? Jamás, nomás lo apretamos más adentro. Eso fue lo único que pasó. Entonces la fórmula, como ven, es compleja, la desmenuzamos un poquito más, de forma sencilla, y sí, sigue pegando, es muy fácil de hacer. Entonces, buena estrategia es una medición más. Muy rara vez van a encontrar un paciente que caiga en todas las medidas de protección pulmonar cuando tenga SIRA de verdad. Pero tiene su trasfondo, si analizan la fórmula, todas tienen referencia bibliográfica englobadas en eso. Entonces, esa revisión también está bien que la analicen, porque pueden ver cuáles de todos estos factores son los que son más dañinos o tienden a ser más dañinos. Por eso, en la frecuencia siempre tratar de que sea menos de 20 si es posible. El par mecánico menos de 12, la presión pico menos de 18 y la meseta menos de 10, pues no más. No tienes que ir al baño. Pero sí, si hacen, si tienen. Cuando nos enfrentamos al problema tratamos de todo esto optimizarlo. Pero aquí las evidencias están puestas y no son tan viejas. Mira, 2016, 2018, 2017, 2016, 2018. Son buenas referencias de hace poco y las seguimos usando. A partir de todo, le hemos metido de todo el SIDA. Está el Express, el alveoli, le hemos metido relajantes, betados agonistas, esteroides, hormonas, máquinas, osciladores de alta frecuencia, pronaciones, y nada ha servido tanto como los volúmenes de 6 a 8 o de 4 a 6, la plato de bajo a 30 y la pronación. De ahí en fuera ni toda la tecnología ha demostrado, ni la mayoría del tratamiento ha demostrado mejoría en los pacientes, de hecho no la hay. Lo que ha tenido impacto realmente en la mortalidad ha sido aquello que son cambios de posición con el Troceva y obviamente el arma o el fuera del volumen es bajo. Entonces, ya para acabar, pues por conclusión, consideren, esto lo vamos a hacer en el artículo, que inclusive en pacientes sanos hasta 30% del parénquima no es funcional o reclutable por la mera posición supina, nada más ya funciona, se colapsa a sí mismo. Vamos que está demasiado delgadito. Todas las medidas de protección pulmonar se basan en comprarle tiempo al paciente y el menos daño posible. Es proteger y, de ser posible, aumentar el baby lung, que como ven en el artículo sí lo puedes aumentar, depende si manejas bien el PIB o si eres experto. Recordar que ya el ventilado no podemos ganar, el paciente ya la lleva de perder, porque es antifisiológico, ya es de negativo a positivo, ya es otra fisiología. Por eso cambiamos el proceso. Solo podemos procurar elegir el menor de los males, y para concluir, pues pueden hacer, para cualquier paciente pueden estipular un tabulado más o menos así, donde pueden aplicar peso proyecto para todos los pacientes medidos y pesados, aplicar tu ART de 6 a 8 y el PIB de 5 a 8, depende de cómo lo tengas aplicado, si ya venía con PIB, dejarlo como estaba, y si no, pues lo vas retitulando. La meseta de 28 a 30 preferentemente, de acuerdo al ART, tu Graven Pressure menor de 15, de acuerdo a Mato, tu ergotrama de 12 a 17 según Gattinoni, tu pronación temprana, si es posible, de 12 a 16 horas según Bueno y Troceva, y el bloqueador muscular, de acuerdo a puedes tomar dos conductas. El acurasis, que es relajar a la primera, o el petal, 2019, donde pues, primero cedas bien y si sigue fallando, pues ya lo relajas. Pero no se ha demostrado ninguna mejoría de la mortalidad entre estos dos, ¿no? Solamente que el petal echó por tierra lo que hizo la acurasis. Pero la conducta global es, si lo necesita, pónselo. Entonces, está acidótico, le falta el bicarbonato, pues pónselo. No le pongas mucho, nada más. Lo mismo es acá. En caso de no entrar en las medidas de protección pulmonar, haces todo esto y te sigues reventando la presión para todo, te sigues reventando el Graven Pressure, bueno, me bajo de 4 a 8 y vuelvo a empezar. Y así te lo llevas, turno a turno todos los días. Hay que volver a revisar lo que son el titulaje del PIB y las diversas estrategias que vamos a usar. Y sí, esto es lo que Richie sigue mandando de acuerdo a la severidad del SIRA, leve, moderado o severo, y lo que Richie manda es el volumen. Da muy buenas confianzas, pero también da mucha mortalidad. ¿De acuerdo? El PIB variable, como ven, hay gente que lo pone más tempranamente que otros.
es muy ambiguo. La cosa es que sepan manejarlo, no es malo, es muy buena herramienta, pero tienes que ser muy discreto con ella. Si está ventilado o no está ventilado, tu regla sigue siendo la misma. Volúmenes debajo, no se vale poner la línea invasiva, hay que estar metiendo 800, 900 de volúmenes pasivos. ¿De acuerdo? Bloqueado, pronado, en ECMO, en eco o en oscilador de alta frecuencia, pediátrico, no pediátrico, todos entran en medidas de protección pulmonar. Y el que raja sigue siendo el volumen. Entonces, doctores, error capital, priorizar antes de poseer datos. Por eso tienen que leer primero y después alucinar después, fumar rico después, pero todavía no. Es insensiblemente uno comienza a deformar los hechos para no quedar como pendejo, para hacerlos encajar a las teorías en lugar de encajar las teorías a los hechos. Es lo más fácil de hacer, eso se llama entonces, dicho vulgarmente, puñetas mentales. Y el mayor enemigo del conocimiento, no es la ignorancia, es el creer que sabes. Eso es mucho problema. Sobre todo, no nada más en el intensivista, el área médica es tremendamente soberbia. Yo conozco gente soberbia, pero sí son una chingada. Uno no está así, pero no nos queda. Entonces tratan de ubicarse bien donde están. Cuando los clientes digamos, van a decir cómo titular el PIB, qué maneras de reclutamiento conocen que sirvan o que valga la pena aprenderse, por no ni eso, y cuánta de esta información ustedes conocían o se había expuesto de esta manera. Entonces esta información la vamos a analizar después. Al final de cuentas lo que tratamos de decirles, o trato de decirles, es eso, ¿no? Cualquier paciente que tengas ventilado, trátalo como si tuviera un SIDA porque es mucho más seguro. Te evitas problemas y te evitas complicaciones. ¿Dudas con los que tengan, doctores? Muchísimas gracias. ¿Nos puedo poner el esquema para Sí, ¿cuál? el de la 123? Sí, va. Para tenerlo ahí. Te los vamos a pasar las clases, doctores. Sí. Si no me van a reprobar. Se los aseguro. Doctor, cuando va a tronar un paciente, es lo que me ha tocado. Entonces tocó. Pero está con PIB alta y está bloqueado. Lo desconectan del circuito. Bueno, si lo puedes evitar, voltearlo conectado, como le hice yo a mi paciente, lo volteas conectado. Si la maniobra es imposible, pues está el cuello chiquito, está el amarre feo, dejamos que inspire, pinzamos en ese momento y pinzado lo volteas rápidamente, si sigue jugando un poquito de aire, pero menos, pero vuelve a sacar. Y la otra, usted ha combinado, por ejemplo, APRV y pronación. En Guadalajara lo que hacía era esto, bajarlos a PRV y pronación y sí salen. No está escrito, pero sí se hace. Y por ejemplo, en esos pacientes que yo tampoco he leído el estudio, ¿no? Pero que relajaron con cefracurio, ¿no los afectó más por la liberación de histamina? Fíjate que no, de hecho hubieron menos problemas obviamente y sobre todo lo que estudiaron más que nada, lo que sí dio mucho problema, ¿sabes qué fue? Arritmias, nada más. Y lo que sí no demostró, obviamente lo que sí da el becurionio y el rocurionio, debilidad muscular y atrofia. Como bien sabes, el becurionio y el rocurionio son esteroideos, a diferencia del CISA, y la vida media del CISA es muy gentil. Y aunque es de eliminación de Hoffman, por ejemplo, en esos pacientes que ya caían en falla hepática, pues no le vamos a ofrecer mucho. Y aparte, que era el menor de los estaminérgicos, ¿no? Pero pues aún así libera. Pues fue el mejor relajante que pueden encontrar en ese punto. No se ha estudiado otro, no se ha estudiado así REMI o un tipo de cosas o un tipo de ROCU, BQ, ampliados o comparados entre ellos. No, eso sería bueno, sería muy interesante. A ver si hay alguna diferencia farmacológica por funcionamiento. Pero sí, realmente no tuvieron tantos problemas. Tuvieron más que nada problemas con los otros tipos de relajantes donde provocaban mucha miopatía muscular. Bueno, mucha miopatía por de paciente crítico, ¿no? Entonces, el concepto básico más que nada trataba de eso, o sea, detectarlo temprano, saber de qué estamos hablando, no va a hablar, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase próxima. Hay un millón de libros que dicen lo mismo. Lo que no te dicen los libros es cómo hacerlo, pues, el detalle, pues, lo técnico, que a veces sí se vuelve demasiado técnico y deja de ser teórico. Okay. Entonces, la idea es que lo aprendan, detecten pronto y tomen medidas protectoras siempre. Ya hemos visto millones de veces. No sabes cuándo el paciente está ventilado, está muy normal, de un día para otro se cae en SIDA. Pues, pasa muy feo o pasa conforme pasan los días. Y sí, pronar en APRV y relajado me ha resultado bastante. Doc, me queda una duda. Por ejemplo, cuando tienes un paciente que tiene que es cardiópata, por ejemplo, sí, y tiene, o nefrópata y tiene propensión a hacer edema pulmonar. Sí. Pero, por ejemplo, también tiene una neumonía, ¿no? Sí.
¿Cómo haces ahí la distinción ¿Entre qué y qué? entre un SIRA y que esté haciendo un edema Le pulmonar? metes un eco. Por eso estaba la definición por SIRA. O sea, ustedes y yo, ustedes en el nivel de enseñanza que están, con ayuda de quien les pueda enseñar, pueden sacar las FEBIs fácilmente. A nivel así, por ejemplo, urgente, que no Pero tengamos... groseramente pueden sacar, ¿sabes qué? No es el corazón. Nada más con verlo, pero ponerlo por dentro, sin meterlo en Swan-Ganz, que sí tiene muchas cualidades de Swan-Ganz a nivel de presiones. Pero nada más por ver el corazón, no, este corazón se mueve bien. No es eso. ¿Sabes qué? Bueno, pues me cambio de posición, si me da, bueno, vamos a hacer un eje operacional largo, vamos a hacer una fracción de departamento y una FEBI. Y si tienes el otro ultra que tengo yo, le hacemos gasto cardíaco pulsado. Si no sale mal, no se sube. ¿El qué? El BNP también, aunque tiene mucho proceso inflamatorio, sobre todo ¿por qué? Porque le metes muchas presiones al corazón. Sí ayuda como falla cardíaca, pero no está estipulado como un criterio de diagnóstico. Lo que han metido para ver si es cardíaco o no es cardíaco, lo que hacíamos antes fue Swan-Ganz y cada vez sustituimos por ecocardiograma. Para tronar, dice 12 Sí. horas de estabilidad hemodinámica. Dentro de las primeras 36 horas preferentemente, dentro de los primeros 2 días y con que tenga de 12 a 36 horas de estabilidad Si clínica. no logras que tenga 12 horas, pues. Espérate mejor. Tú dirías, bueno, si ya pasaron 2 días y se estabilizó ahí, apenas ahorita, prueba. Mejor prueba. Pero, o sea, ¿cuántas horas debe tener estable? Estable, ahí se lo platica. Déjame volver. Porque Ahí está. Ahí está. Dentro de personas mínimo 12 a 24 horas de estabilidad. Preferentemente, porque tenga 12, aviéntate. Se van a estabilizar primero, cuando lo voltees, sí se estabilizan un poquito. Como puedes ver, si se cae que sea un poquito más servido y ¿qué haces? En ese momento le sube el frío. Con el paso del turno de las horas, cuando a mí me pasaba, ya llegabas a la guardia en la noche y tú quedas, bueno, no como aquí. Te pasas todo el día, ya te dejabas de la cena y ya estás saturando 90 y tantos, ahí baja el frío a 70. Y ya te ibas una notita, regresabas, ahí baja a 60 y volvías. Y sigue. La gravedad es física, es nada más voltearlo. A mí me ha dado muy buenos resultados aquí, pues nada más yo he formado pacientes que haya servido, pues no siempre han funcionado también, pero sí la verdad es que tuve muy buena experiencia de trabajo cuando estuve en Guadalajara de pronar y sí, el truco era pronar temprano. ¿Y alguna complicación a la pronación? Bueno, Física, pues así inherente, lo más complicado a nivel de cuerpo, tallones, hematomas, escaras, obviamente por eso les pongo parches coloridos por todas partes, nariz, orejas, mandíbula, mentón, obviamente cejas, pezones, rodillas y nada más, o salientes óseas, es lo que sí les pongo un poquito nada más de atención, como de cuestiones físicas o clínicas, por así decirlo, y problemas importantes, sí, se paran. No se paran, porque si tienen una posición, si está inestable o tiene alguna otra cosa, los volteas, a veces se bloquean y se paran. Ya hace poco tuve un paciente en la terapia que se llama en San José, y bien curioso, le decíamos, él tenía hiatus de hipertensión pulmonar crónica. Pues le veías el BD, un BD grande, fuerte. Y bien curioso, lo volteamos para dar la percusión a la izquierda de toda madre. Lo volteabas a la derecha, bradicardia, 30, 40 y la hipotensión hasta abajo. Bien feo. Más lo revertía, hacía un poquito tropénico. El tener las aminas en 1 mililitro, se me ven hasta 12 o más de voltearlo. ¿Por qué? Porque tenía un pinche colapso derecho bien grande, tenía un patrón C horrible, pero además lo volteaba y ya cuenta que es como si metas una piedra en el ventrículo derecho. Se radicalizaba y se potenzaba. Entonces, y lo agarré tosiendo. Y en el momento que tosía, el ventrículo izquierdo me lo ponía como el signo de la letra D. Interdependencia ventricular. Nomás tosía y el pinche ventrículo derecho aplastaba a la izquierda. Con todo. No, pues por eso no lo puedo volver. Dejo de hacerlo, ¿no? Que está actuando en su casa. Pero sí, no todos les pasa lo mismo. Pero sí es buena herramienta verlos por dentro. Entonces sí, pronar temprano es buena idea. Está súper frío ahí. Aparte que está el charquito de agua ahí. ¿Dudas, preguntas que tengan después? No, muy bien. Mañana vemos otra casa, vamos a ver PIC mañana si quieren. Doc, lo de los otros modos de ¿También? ventilación. Bueno, mañana decidimos.